Saludos, aquí Alfredo de Mindalia. Comenzamos con las noticias para gente despierta. Estos son los titulares que marcan la actualidad. El Parkinson podría no ser solo genético. El entorno, lo que nos rodea, empieza a señalarse por la ciencia como responsable. Bruselas, el gobierno europeo, retira dinero público a quien no se alinea con sus criterios políticos e ideológicos. Hungría denuncia que la Unión Europea necesita la guerra para sostener su modelo, es decir, su chiringuito. En España se dejan de nombrar palabras como la Navidad y la Semana Santa en calendarios oficiales. También en España, la Dirección General de Tráfico multará a quienes viajen solos en su coche con radares invisibles y control por inteligencia artificial. En Latinoamérica, trabajar ya no garantiza vivir. Muchas personas, millones de personas, diría yo, solo sobreviven. Y varios países también en Latinoamérica avanzan hacia la identidad digital y el control total de sus datos personales. Hasta aquí los titulares. Vamos con las noticias. Durante muchos años se nos ha dicho que el Parkinson es una cuestión de mala suerte genética, algo que tocaba o no tocaba, y frente a lo que poco se podía hacer más allá de tratar los síntomas, es decir, lo que viene siendo una enfermedad incurable. Pero en los últimos años esa explicación empieza a quedarse muy corta. Cada vez más estudios señalan que solo una pequeña parte de los casos se explica únicamente por los genes. En la mayoría, el entorno en el que vivimos parece tener mucho más peso del que se reconocía hasta ahora. Investigaciones realizadas muy recientemente con militares, trabajadores industriales y poblaciones especialmente expuestas durante años a pesticidas, disolventes químicos y agua contaminada muestran tasas de Parkinson muchísimo más altas de lo normal, en algunos casos hasta el 70% más. Y cuando esas mismas sustancias se estudian en laboratorio, se observa que dañan directamente las neuronas cerebrales responsables del movimiento. Y esto cambia por completo la forma de mirar esta enfermedad hasta el momento llamada incurable. Si el Parkinson no depende solo del ADN, deja de ser algo inevitable, incurable, y empieza a señalar al modelo industrial, agrícola y químico que hemos normalizado durante décadas. La consecuencia es sencilla de entender. Nuestra salud no depende solo de lo que heredamos, sino también de lo que respiramos, bebemos, comemos y tocamos durante años, o nos toca, como el maquillaje, etc., sin preguntarnos demasiado qué contiene. Y la pregunta que queda flotando es muy clara para todos nosotros. ¿Cuántas enfermedades estamos aceptando como normales cuando quizá están relacionadas con un entorno que nunca se pensó que estaba hecho para cuidarnos? Vamos a hablar de la Comisión Europea, aquí en Europa, que ha retirado la financiación pública a una de las principales ONG católicas de Europa después de considerar que no cumple con los criterios necesarios para recibir fondos comunitarios. La razón no tiene nada que ver con irregularidades económicas de esta ONG ni con mala gestión, sino con la negativa de la organización a adaptarse a determinados marcos ideológicos y normativos impulsados desde el gobierno europeo, entre ellos los relacionados con políticas de igualdad y de género. Desde la Comisión Europea se evita hablar de persecución religiosa, pero el mensaje es muy claro. Para recibir dinero público europeo no basta con hacer labor social. También hay que alinearse plenamente con la visión política que marcan las instituciones. Esto, como podréis entender, ha generado un debate tremendo. Por un lado, se defiende que los fondos públicos deben ir a organizaciones que compartan los valores oficiales. Y por otro, se señala que la financiación se está usando como una herramienta de presión política para homogeneizar el pensamiento y reducir la diversidad de enfoques. Para la gente de a pie, nosotros, la consecuencia es fácil de entender. Organizaciones con décadas de trabajo social pueden quedar fuera del sistema no por lo que hacen, sino por lo que piensan o por lo que se niegan a asumir. La pregunta que deja en nosotros este caso es muy sencilla.
Cuando el dinero público se usa para premiar o castigar la adhesión ideológica, ¿qué espacio real queda para la pluralidad de pensamiento? Pasamos a Hungría. Su gobierno ha criticado con dureza la reunión de ministros europeos celebrada recientemente en Ucrania. Dice que no sirve para buscar la paz y que es básicamente una puesta en escena más para las élites europeas que apuestan por seguir manteniendo la guerra. Desde Hungría lo explican de forma muy sencilla. Si la guerra se acabara, muchas decisiones que hoy se imponen no se podrían justificar. Sin conflicto, sin guerras, no habría excusas para el gasto militar, para el encarecimiento de la energía, para la pérdida de derechos civiles, ni para el miedo constante que quieren inculcar en la población. Según el Ejecutivo húngaro, la Unión Europea ya no actúa pensando en las personas, sino en mantener un escenario de guerra que le permita controlar el relato y mantener a la población en tensión permanente. La guerra deja de ser un problema a resolver y pasa a ser una herramienta útil para gobernar. Mientras tanto, quienes pagan las consecuencias son los ciudadanos de a pie, tú y yo y todos nosotros. Precios más altos, menos seguridad económica y una sensación constante de incertidumbre. Todo eso mientras se repiten discursos grandilocuentes sobre valores, democracia y unidad europea. La reflexión es incómoda pero necesaria. Cuando una estructura política como la Unión Europea necesita que haya guerra para seguir funcionando, el problema ya no es solo el conflicto, sino el sistema que se alimenta de él. Volvemos a España. En varias comunidades autónomas de este país, los nuevos calendarios escolares han eliminado por completo las palabras Navidad y Semana Santa, sustituyéndola por expresiones como vacaciones de invierno o receso de primavera. Las vacaciones siguen existiendo y los días no cambian, pero el lenguaje oficial sí que lo está cambiando. Lo que antes se nombraba de una forma vinculada a la tradición cultural y religiosa de todos, ahora, o de casi todos, ahora se presenta con términos neutros y administrativos. Las administraciones defienden estos cambios como una forma de adaptar el lenguaje a una sociedad diversa. Sin embargo, para muchas personas el mensaje es otro. No se trata solo de palabras, sino de borrar referencias culturales que han formado parte de la vida social durante generaciones. Para la gente de a pie es fácil de entender. No se está prohibiendo celebrar nada en casa, pero desde las instituciones se va retirando poco a poco del espacio público cualquier referencia que recuerde de dónde venimos. La cuestión de fondo no es religiosa, sino cultural. Cuando se deja de nombrar algo de forma oficial, poco a poco deja de existir en el relato común. Y, por supuesto, si las tradiciones no se eliminan, pero sí se dejan de nombrar, ¿qué se está intentando cambiar realmente por parte de las instituciones? Vamos con la Dirección General de Tráfico en España porque a partir de 2026, a la vuelta de la esquina, empieza a multar a los conductores que viajen en sus coches solos en determinados carriles utilizando los llamados radares negros, que son sistemas invisibles que funcionarán con inteligencia artificial. Estos dispositivos no medirán la velocidad ni el uso del móvil, como hay otros radares que lo hacen, y cámaras, por muchas carreteras. Su función será detectar cuántas personas viajan dentro del vehículo y generar multas automáticas que te enviarán a casa cuando solo haya un ocupante en carriles reservados para coches compartidos. Desde la Dirección General de Tráfico se justifica esta medida como una forma de reducir emisiones, fomentar el coche compartido y mejorar la movilidad. El discurso oficial habla de sostenibilidad y eficiencia, pero para el ciudadano la consecuencia es mucho más simple. Moverse solo en su propio coche puede empezar a ser sancionable. No por conducir mal, sino por cómo decide desplazarse. No se trata de una recomendación ni de una campaña de concienciación, es control automatizado, vigilancia permanente y sanción económica gestionada por sistemas que no requieren ni intervención humana.
Además, esta medida puede funcionar como una prueba piloto, no se olvide esto. Hoy se aplica a ciertos carriles y carreteras, pero mañana podría ampliarse a muchas más vías, limitando progresivamente la circulación de las personas según criterios decididos desde lo que llamamos arriba. La pregunta de fondo ya no es solo de tráfico, es hasta qué punto este tipo de controles puede extenderse para regular cómo, cuándo y por dónde se mueve la población, utilizando la tecnología no para facilitar la vida, sino para controlarla y condicionarla. Porque cuando una medida se normaliza, ampliarla suele ser solo cuestión de tiempo. Nos vamos a Latinoamérica. En muchos países de Latinoamérica el coste de la vida sigue subiendo sin parar mientras los salarios no alcanzan. Cada vez más personas trabajan más horas, tienen 2 empleos o aceptan condiciones precarias y aún así apenas llegan a finales de mes. Los precios de los alimentos, la vivienda y los servicios básicos se han disparado en los últimos años. Lo que antes permitía vivir con cierta estabilidad, ahora se alcanza para sobrevivir. El esfuerzo ya no se traduce en progreso, sino en desgaste. Los gobiernos hablan de recuperación económica, pero en la calle la sensación es bien otra. Para millones de familias, la economía ya no es una promesa de futuro, sino una lucha diaria por mantenerse a flote. Y las consecuencias son profundas. Cuando trabajar deja de garantizar una vida digna, se rompe el contrato social por completo. La gente no solamente pierde dinero, pierde tiempo, energía y también horizonte vital. La pregunta que muchos empezamos a hacernos es sencilla y muy preocupante. Si trabajar ya no basta, ¿qué modelo económico es este y a quién estamos beneficiando realmente? En distintos países de Latinoamérica también los gobiernos están impulsando sistemas de identidad digital para trámites, servicios públicos y acceso a derechos que antes se consideraban básicos. Se presentan como una modernización necesaria y una forma de hacer la vida más fácil. En la práctica, estos sistemas concentran cada vez más información personal en plataformas digitales gestionadas por el Estado o por empresas asociadas. Datos de identidad, salud, movimientos y actividades quedan registrados de forma permanente. El problema no es la tecnología en sí, sino el uso que se puede hacer de ella. Una vez que toda la vida cotidiana pasa por una identidad digital, quien controla el sistema tiene un poder enorme sobre la población. Para la gente común, como tú y como yo, esto puede traducirse en algo muy concreto. Depender de un sistema digital para trabajar, cobrar, moverse o acceder a servicios. Y cuando algo falla, se bloquea, se condiciona y la persona queda fuera. La cuestión de fondo no es si la digitalización llegará, sino con qué límites, qué garantías reales existen y quién vigila a quienes gestionan los datos de millones y millones de personas. Porque cuando todo queda registrado, la libertad ya no se pierde de golpe, sino poco a poco, como la rana que se va calentando, y casi nosotros no nos damos ni cuenta. Si juntas todas las noticias de hoy, el dibujo es claro. No hablamos de hechos aislados, hablamos de un mismo modelo actuando en distintos países y en distintos frentes. Un entorno que enferma al cuerpo, un dinero público que condiciona lo que pensamos, una guerra que se alarga porque resulta útil, un lenguaje que borra raíces y no prohíbe nada, pero borra lo que significa nuestro pasado. Y también una movilidad vigilada y sancionada. Nada de esto ocurre de golpe. Ocurre poco a poco, como te decía, normalizándose, entrando por la puerta de atrás, mientras seguimos con nuestra vida diaria, presionada por todas partes. Por eso este boletín no está aquí para decirte qué pensar, sino para ayudarte a ver el conjunto. Porque cuando ves el conjunto, ya no te pueden vender cada medida como algo aislado, inevitable, o por tu bien, o por tu seguridad. Despertar no es que estemos todo el día enfadados por las malas noticias. Despertar es no tragarse el regalo empaquetado que nos quieren brindar. Es observar, cuestionar y decidir con más conciencia. Y eso hoy ya es un acto profundamente humano. Si este boletín te ayuda a entenderlo todo mejor, a entender lo que está pasando en el mundo, si sientes que aquí se dicen cosas que en otros sitios no se explican así, apóyalo.
Comparte este boletín, dale a me gusta, dale visibilidad y si puedes colabora con una donación. Tu apoyo es lo que permite que este espacio siga siendo independiente y tenga los menos filtros posibles. Seguimos aquí cada día, mirándote de frente, porque estar informado no es suficiente, hay que estar despierto, muy atento. Aquí, Alfredo de Mindalia. Nos vemos en el próximo boletín de noticias para gente despierta.